vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Macías. Muchos de ustedes lo van a reconocer. Él fue ni más ni menos que el comisionado para la influenza en 2009, un gran infectólogo. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, Marta. Me da mucho gusto estar con tu auditorio. Oiga, doctor, pues no sé cómo se siente usted, pero yo de repente siento mucha angustia, y no solamente entre la gente, también en el sector médico. ¿Qué es la vacunación nos trae así? ¿Es el tiempo? ¿Qué ve usted? Mira, ya hay una fatiga, y particularmente en el sector salud. La gente no está acostumbrada a esto, o sea, nadie estábamos acostumbrados. Yo tengo ya algunas décadas ejerciendo la medicina y no había tenido una situación como esta en toda mi vida, de tanto temor, y te refiero no solo al personal de salud, temor propio, o sea, un temor genuino de enfermarse, de llevar la enfermedad a la casa, de fatiga. No estamos acostumbrados a ver tanta enfermedad, tanta muerte, hay que decirlo. Gente, cuando muere un paciente en un hospital, pues tratamos de ser inclusive muy discretos en la manera en la que sale el cadáver. Y ahora los hospitales ya tenían pacientes con COVID, sacaban cadáveres y cadáveres, ¿no? Hasta eso nos acostumbramos, pero eso fue calando profundo en la mente y el personal de salud está fatigado. Más razón todavía, Marta, para insistir en una cosa fundamental. Si ya están llegando las vacunas, ¿por qué no vacunar primero a todo el personal de salud? Es algo que a mí me ha rebasado y que todavía no entiendo. Debe vacunarse primerito al personal de salud porque es el frente de batalla. Y eso de dividirlos en los que ven pacientes de COVID y que no ven pacientes con COVID, públicos y privados, no tiene ningún sentido. Entonces, es una situación muy difícil. El personal está fatigado, atemorizado, ha estado en un verdadero trance, en choque, después de tanta enfermedad y tanta muerte. Es una situación difícil que, por fortuna, en el último mes, por lo menos en las grandes ciudades, ha tendido a disminuir su intensidad. ¿Usted qué diría que le ha desconcertado o sorprendido de esta pandemia en estos 15 meses y de cómo nosotros le hemos llevado? Mira, prácticamente todo, Marta. Primero, la primera sorpresa fue que la pandemia resultó ser, porque teníamos como referencia la pandemia del 2002-2003, del primer SARS, y la pandemia de 2009-2010 en México, en donde la libramos razonablemente bien. Pero no, esta pandemia resultó ser sustancialmente peor, mucho más letal, en órdenes de magnitud de aquella. ¿Usted se lo imaginaba así al principio? ¿Pensaba que iba a ser? Sí, se esperaba que iba a ser peor, pero no tanto, O sea, te pongo en contexto. De esta pandemia, pues para ahorita ya fallecieron cientos de miles de mexicanos. No son los 200,000 que están oficialmente, no porque los quieran ocultar, sino porque hay muchos que no tuvieron un diagnóstico. Y durante la pandemia de 2009, pues probablemente fallecieron, muy lamentablemente, pues alrededor de 20,000 personas, ya considerando la muerte no registrada. Entonces, este es un problema 10, 20, 30 veces peor que aquello. No nos equivoquemos, es una de las peores cosas que le han pasado al mundo. Y a México, desde probablemente la Revolución Mexicana. Entonces, es una situación muy difícil. ¿Cómo hemos enfrentado? Yo creo que, bueno, es sorprendente la solidaridad que ha tenido la gente, pero también en algunas cosas que hemos sido lentos en relación con la evidencia. Yo creo que si la evidencia señala una cosa, tenemos que adaptarla con más rapidez. ¿A qué se refiere con eso? Sí, por ejemplo, mira, que la evidencia señala que esto no se transmite de manera indirecta, que no se transmite porque tomes una lata del supermercado y que luego tocaste la lata y te tocaste los ojos y te infectaste. Eso no, ya sabemos que este virus se respira a corta y larga distancia. Entonces, vamos quitando eso de los tapetes de cloro, esas aspersiones de antisépticos y desinfectantes que no sirven, y vamos a enfocarnos a evitar los tumultos, a ventilar los espacios cerrados, a usar un cubrebocas o dos, ¿verdad? Eso, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, hay evidencias, por ejemplo, en relación con el primer nivel de atención que se ha desnudado también en México.
Sabemos que la hidroxicloroquina no funciona, que la acitromicina no funciona, que la ivermectina no funciona. Una multitud de cosas que no funcionan y las seguimos usando a veces los médicos, ¿verdad? Sí. No tuvimos esa adaptación a la evidencia. Y por otro lado, sabemos que es muy importante la oxigenación temprana del paciente y a veces no lo hacemos. Me refiero a eso desde el punto de vista médico, pero también la política, Marta. O sea, si políticamente vemos que una determinada acción es buena para el control de la pandemia, pues vamos a hacerla, ¿verdad? Y vamos a perderle el miedo a decir, a ver, no hacíamos esto porque no sabíamos que era bueno. Ahora sabemos que es bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Y ahí como qué? ¿De qué estamos hablando? De muchas cosas. Mira, por ejemplo, el uso del cubrebocas. Todos, cuando esto empezó, decíamos que el cubrebocas podría tener una utilidad limitada. Poco a poco se fue acumulando la evidencia, que fue contundente, de que el cubrebocas era de gran utilidad. Creo que era el momento de decir, a ver, no, sí, el cubrebocas es la gran cosa y vamos a usarlo todos. Desde el más humilde de los trabajadores hasta el presidente de la República. Creo que nos faltó esa adaptación a la evidencia. Ya, ahora, volviendo un poco a esta diferencia que se está haciendo de que los médicos no, y además de entre médicos, los privados y los públicos, ¿verdad? Fíjese que yo escuchaba el otro día al doctor Gatell que además pidió una lista de médicos o de toda la gente en el sector salud para ver si los vacunan. ¿Está irritando realmente la actitud del gobierno a los médicos que pueda llevarlos a decir, ¿saben qué? ¿Una huelga de brazos caídos? ¿Se está sintiendo eso? Mira, Marta, no por nada más por eso, sino por toda la presión que ha habido y porque yo creo que una de las cosas que faltaron también fue haberle dado la prioridad que se necesitaba a esta pandemia. Yo creo que cuando esto empezó y se vieron las consecuencias que iba a tener, era el momento de haber dicho, este país, en este momento, no tiene ninguna otra prioridad mayor que controlar esta pandemia. Nada, ninguna prioridad de infraestructura, de programas públicos, ninguno es tan importante como controlar esta pandemia. Haberle dado todos los recursos que necesitaba el sector salud, haber organizado todo con una gran cantidad de dinero, porque se necesitaba mucho dinero. Y creo que eso ha faltado también. Y entonces, nosotros en salud en México es de los países que menos invierte en salud, es una vergüenza. Estamos acostumbrados a trabajar con pocos recursos, pero no de esta manera, en una circunstancia como la que estábamos viviendo. Entonces, sí dan ganas, pero nunca los médicos, enfermeras, enfermeros, personal de salud, sabemos que estamos en el frente de batalla y mira, yo eso lo aprendí desde la primera pandemia. Cuando no se sabía que iba a ser algo no tan grave como se pensaba, la pandemia del 2009, en el hospital que yo trabajaba estaba coordinando eso. Una cosa que me sorprendió es que cuando la gente creía que era muy grave, que te infectabas muy fácilmente y que te ibas a morir de eso, ahí se quedaron en el hospital. Nadie corrió, uno o dos, ¿verdad? Pero las enfermeras, a mí todavía se me hace un nudo en la garganta de recordar aquello, la solidaridad de la gente finalmente cuando dice, eso me tocó, esta vida me tocó, este trabajo me tocó y lo tengo que hacer. Entonces, pero yo creo que por lo menos un mensaje de solidaridad, un bálsamo se les podría mandar, decirle, a ver, personal de salud, estamos agradecidos con ustedes, va la vacunación para ustedes, para todos primero. Y luego los demás, porque además no van a afectar grandemente las cifras, ¿verdad? 1 o 2 millones, que son los que necesitamos para completar todo el personal de salud, no van a afectar grandemente las otras tasas. Yo creo que ese tipo de cosas sí podemos hacerlas sustancialmente mejor. ¿Usted a qué atribuye esta actitud? No sé, tendencia... Mira, no quiero yo juzgar intenciones. A lo mejor hay una buena intención. Yo creo que puede haber la buena intención. Si no, es que vamos primero a terminar con los adultos mayores, para que no se mueran y primero son prioridad. Pero yo creo que, mira, una de las cosas que yo agradezco también a mi propia actitud es que yo no dejé de ver pacientes, O sea, yo he estado activo en todo lo que he podido, pero mi consulta la sigo dando. Ya. Mis pacientes los sigo viendo y yo creo que ver a los pacientes, ver los servicios de salud ayuda, ¿verdad? Ayuda a ver en qué condiciones se encuentran todos trabajando, ¿verdad? Porque si no, yo siento que se pierde un poco de la objetividad, ¿verdad? ¿Usted ya le tocó la vacuna, por cierto?
Me acaba de tocar, sí, por fortuna, aquí en Guanajuato, a través de la Secretaría de Salud ya me vacunaron. ¿Y cuál le tocó, doctor? Me tocó la vacuna de Pfizer. Pero te voy a decir que me tocó después de 11 meses, de prácticamente un año de trabajo. Wow. La agradecí cuando te vacunan, viene un enorme sentimiento de alivio, de agradecimiento. No sabes a quién agradecerle. Si a tus padres, si a la ciencia, si al presidente de la República, no sé. Yo entiendo que digan, es que esto lo quieren usar políticamente. Digo, ay, caray, es que no debe ser tan difícil porque cuando te vacunan, sientes tal agradecimiento que no sabes con quién, que es un sentimiento indescriptible, sobre todo para los que hemos estado con el temor pues prácticamente día y noche durante un año. Claro. Fíjese, doctor, que estaba leyendo también al doctor Julio Frenk, que fue secretario de Salud, y él un poco reclamaba esta lentitud en el esquema de vacunación cuando realmente teníamos uno de los grandes planes nacionales de vacunación. Y él lo atribuye pues, a una cuestión ideológica. ¿Usted qué piensa? ¿Coincide con ello? Mira, a ver, aquí evidentemente la situación no ha sido tanto que no se pueda poner la vacuna, ¿eh? Yo también estoy absolutamente de acuerdo que no necesitamos inventar nada nuevo, ¿eh? Digo, con todo respeto, y también no voy a juzgar intenciones, pero pensar que los militares y personal colateral que se agregó a las brigadas de vacunación iban a hacer las cosas mejores, yo creo que es dejar de reconocer que se ha hecho siempre bien eso en México, ¿eh? O sea, hay que reconocer un poco el pasado, probablemente ahí hay un poco de ideología. Pero yo no juzgo la intención. A lo mejor sí hay esa intención de eficientes, de hacer más eficientes las cosas. Pero, a ver, es que no ha habido vacuna suficiente. Probablemente porque no se compró a tiempo, habrá que ver, eso se tendrá que dilucidar. Pero también es verdad que sobre los contratos que existían, los países desarrollados simple y sencillamente dijeron, pues habrá contratos, habrá convenios, habrá lo que ustedes me digan, pero yo voy primero. Los que fabricaban las vacunas se quedaron primero con ellas. Por darte un ejemplo, la vacuna de Pfizer, que era un puente entre el inicio de la vacunación y el inicio de la vacunación de la vacuna de AstraZeneca, con la que México tiene más de 70 millones de dosis contratadas, simple y sencillamente un mes dejó de llegar. Dijeron que porque iban a arreglar las plantas, pero ellos, los países desarrollados, no dejaron de vacunar, ¿verdad? Entonces ha habido esa falta de solidaridad de la que se ha quejado todo el mundo y de la que se ha quejado el propio director de la Organización Mundial de la Salud. Y una lección también, porque México, Marta, México fue productora de vacunas en el pasado, ¿eh? Y lo dejamos de hacer. Y entonces ahora depende, era más fácil ya comprárselas a los demás, pero ya vemos lo que nos pasó. México, las vacunas que se hacían en México, circulaban en algunas partes del mundo, ¿eh? La vacuna del polio se hacía en México una buena parte de la que se producía en el mundo. Entonces, dejamos de hacer eso. Y hay lecciones aquí también que tenemos que aprender. Ahora, es cierto que se retrasó mucho, que nos han llegado casi a cuentagotas las vacunas, pero también es cierto que a últimas fechas se aceleró esta llegada y que la brecha entre lo que se ponía y las que están en stock ha aumentado. Y ahí el doctor Gatell dijo que, bueno, no fue el propio López Obrador el que dijo que, bueno, es que se está vacunando primero lo rural y entonces no tardan mucho en llegar. No, a ver, mira, hay una curva de aprendizaje que ocurrió inclusive en los Estados Unidos, ¿eh? En los Estados Unidos, inicialmente, cuando empezaron, pues es que esta es una situación que nunca había vivido el mundo. Vacunar tan masivamente hacia todos los adultos, nunca lo había vivido el mundo. Se había hecho para algunos problemas en pediatría, pero querer vacunar a todos los adultos del mundo de golpe, hay una curva de aprendizaje, sin duda. Pero yo no tengo duda, porque el principal valor que tiene México es gente que se deja vacunar. Y la gente se forma en la noche para vacunarse en la mañana, ¿verdad? Aquí los grupos antivacunas tienen poco poder. Yo creo que, no, cuando empiece a haber vacuna, yo no tengo duda que si se acude a las capacidades naturales de México en sus centros de salud, centros del Seguro Social, unidades del ISSSTE, de la Marina, del Ejército, de Pemex, vamos a poder vacunar. México lo puede hacer. Mira, por ejemplo, vacunas de influenza. Vacunamos 10 millones en un mes, normalmente. Sí, increíble. ¿Verdad? Entonces, claro que podemos. Nada más que no había habido vacunas. Ahora que empieza a abrirse la brecha, pues se empieza a distribuir. Mira, si abres un centro donde se van a poner 5,000 diarias, allí se va y la gente se vacuna. Entonces no va a haber ese problema. Yo creo que, digo, si apelamos a nuestras
capacidades, yo no veo que tengamos problema, lo vamos a hacer. Ya. Ahora, ha habido un cierto temor por lo que se ha dicho de la vacuna esta de AstraZeneca. ¿Usted qué piensa? ¿Que esta es una discusión realmente política a nivel mundial o es clínica, médica en verdad? Mira, fue un pánico que se contagió. Primero fue sobre algunos problemas de coagulación que se dieron de manera un tanto inesperada, como vieron, por ejemplo, coágulos en la cabeza de algunos vacunados. Pero es que cuando tú vacunas millones de personas, pues esas millones de personas les van a pasar cosas. Algunos van a tener decepciones amorosas, por ejemplo, y no vas a decir que fue por la vacuna. Ahora, sí es verdad que algunas de esas cosas, pues ya estás vacunando a millones, pueden haber escapado en la detección cuando tú estudiaste 40,000 contra 40,000. ¿Qué tal que haya un evento que se ocurre solamente uno en medio millón? Pues no lo detectaste cuando estabas estudiando 40,000 contra 40,000. Pero aún así tú tienes que sacar cuentas, Marta, decir, a ver, ok, puede ser que haya un problema grave de coagulación por cada millón de dosis. Pero ¿qué puede hacer 1,000,000 de dosis? 1,000,000 de dosis puede evitar 200,000 enfermedades, por ejemplo. Puede evitar 3,000 muertes o enfermedades graves y hospitalización en terapia intensiva. Entonces, ¿qué va de esos cientos o miles contra uno o dos? Claro, es muy lamentable, pero tienes que usar ese pensamiento probabilístico y no tomar esas decisiones que desprestigian a la propia vacunación y que no tienen ningún sentido. Probablemente hay algo de político. Mira lo que está pasando en Venezuela. En medio de una crisis humanitaria, sale el presidente de la República, la vicepresidenta, a decir, no vamos a recibir esa vacuna que está causando gran daño en el mundo. Por el amor de Dios, cuando están promoviendo el uso de gotas de orégano para curar el COVID. O sea, desde luego que en muchas circunstancias hay situaciones políticas que no debieron haber ocurrido. Sí, eso se ve. Y yo no veo que esto se pueda arreglar mucho, incluso a través de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué puede hacer? O sea, ni la ONU, ¿no? Con todo esto de las... Mira, o sea, son lecciones, la humanidad ha sido así, yo no sé por qué somos así, Marta, porque tú velo desde los acuerdos el Tratado de Versalles y luego los acuerdos que hacían en la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de poder. La verdad, hacían puros acuerdos para violarlos. Y esas reuniones de grandes líderes pues, son solamente para hacer acuerdos de violación o acuerdos para violarlos, porque aquí había un acuerdo que se le iba a distribuir así y así y así, y que luego se le iba a dar a la Organización Mundial de la Salud, y que el mecanismo COVAX iba a repartir. No, fue así. Aquí al final lo que valió es yo tengo la vacuna, yo la produzca, déjenme acabar y luego se las paso. Así es. Otra vez, la lección es, tenemos que invertir en eso. O sea, en el futuro tenemos que tener más soberanía en la producción de vacunas. Y si nos apuramos, en la de medicamentos también. Porque es fácil decir, a ver, no, estos medicamentos ya no los vamos a hacer en México, los vamos a comprar en el extranjero. ¿Ok? ¿Y qué tal cuando ya no haya? Ya nos quedamos sin los distribuidores y sin los productores nacionales. Entonces, yo creo que hay que pensar también que tenemos que aprender una lección para la salud, en la inversión y el desarrollo de vacunas, fármacos, medicamentos, investigación científica, porque si no, vamos a estar con los dedos en la puerta, como nos tienen en este momento, esperando la buena voluntad cuando terminen medio de hartarse un poco de las vacunas que tienen para empezar a soltar las que nos van a mandar a nosotros. Sí, qué horror. A propósito de medicamentos, ¿qué está pasando con el Remdesivir? Que supuestamente ya aprobó la COFEPRIS, pero que no pasa a los hospitales privados. No me quedó muy claro. Sí, mira, o sea, el Remdesivir tiene un uso de emergencia y entonces, como había stocks en los hospitales públicos, ahí se está usando. No para todos, ¿eh? No es un medicamento para todos. No, es el que pusieron al presidente, ¿no? O sea, es Sí, como... eso, hasta donde sabemos le pusieron al presidente. Ahora, es también que como tiene un registro de emergencia, no lo han podido comercializar bien y no ha alcanzado a las farmacias privadas. Yo creo que es una cuestión de papeleo, no sé, pero sí es una situación irregular. Ahora, no quiere decir también que el Remdesivir vaya a entrar a salvar grandes cantidades de vidas, ¿eh? Sí es un auxiliar y es bueno tenerlo porque si no además va a haber un mercado negro y yo creo que COFEPRIS y las autoridades regulatorias tienen que ponerse, digamos, que más
solícitos para resolver esos problemas y hacerlo más rápido, con más presteza, porque si no, vamos a tener problemas de mercado negro. Y mira lo que está pasando ahora con las vacunas, que ya hay vacunas piratas, Sí, la Sputnik, la lo vacuna que de no es Campeche. vacuna, y el problemón en el que están metidos ahora los propios empresarios, que muy probablemente, yo no sé, de buena intención dijeron, a ver, que no se me enferme, ahí voy a comprar una vacuna, si no me la da el Estado, pues a ver quién me la vende. Es un mercado negro de algo que lo más probable es que no era ni siquiera una vacuna, habrá que ver. Entonces, yo creo que la autoridad regulatoria tiene que hacer las situaciones de emergencia con mayor presteza. ¿Usted es de la idea de que se debe, por lo menos debe haber la posibilidad de que se venda la vacuna para quien pueda pagarla? Sí, pero también entiendo que ahorita es muy difícil. Primero porque no hay suficiente y segundo porque como no hay un registro sanitario, ¿cómo la vas a vender? Hay un registro de emergencia Sí. para un uso emergente. No se puede vender ahorita, bueno, ni en el, digamos, ni en la meca del capitalismo que son los Estados Unidos. Ellos ahorita, inclusive en las farmacias privadas, te la tienen que regalar porque no tienen un registro sanitario tampoco allá, no tienen un registro, tienen un uso de emergencia. Y mientras tenga un uso de emergencia, es muy difícil comercializar. Entonces, ya cuando haya un uso, un registro sanitario de la vacuna, que empiece a haber ya a través de todos los trámites de COFEPRIS, el dossier que presenta la compañía, se le da un registro sanitario, se permite ya que empiece a haber la comercialización y eso todavía no lo hay. Y Por desde ejemplo, luego que es bueno que lo hubiera, ¿eh? es que a mí me comentaban que en Dubái, por ejemplo, cuesta $50 la vacuna y se puede uno ir a vacunar allá. Bueno, probablemente allá, como ya están vacunando a medio mundo, en los Emiratos y en Arabia Saudita ya empiezan a vacunar a medio mundo. Probablemente hay alguno o dos lugares en el mundo. Mira, o sea, hay un mercado para eso. ¿Cuántos mexicanos ahora mismo están yendo a vacunarse a Estados Unidos? Por ejemplo, escuchan, es que ya en tal estado de Estados Unidos, en tal pueblo no te piden una identificación, pues van y se vacunan y les cuesta un vuelo redondo 50,000 pesos y pagan 50,000 pesos por ir a vacunarse, el que lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, hay un mercado, desde luego, y sería bueno que eso aliviara a la presión del gobierno, pero no es en este caso, yo creo, culpa del Estado. Es que las circunstancias así son. El presidente dice que por eso es el control del Estado sobre las vacunas para evitar el mercado negro. ¿Es la solución? Es que mira, la salud, yo también estoy convencido que la salud debe estar bajo la rectoría del Estado, ¿eh? O sea, yo creo que, si a mí se me preguntan, ¿eres de izquierda o derecha? Depende. En salud y en educación soy de izquierda. Yo creo en la rectoría del Estado allí, porque si no es un caos. ¿Verdad? En otras cosas a lo mejor soy de derecha, pero ahí soy de izquierda. Yo creo que ahí debe haber rectoría del Estado y la actividad regulatoria debe darle al Estado. Yo no tengo duda de eso. Ahora, que la actividad regulatoria sea del Estado no quiere decir que deba convertirlo en un monopolio en el que es infranqueable, con razones, llegar a comercializar cosas o tener por ejemplo, satanizar la medicina privada, por ejemplo, ¿no? Bajo la regulación del Estado, pero tiene que permitirse la actividad privada. Y tendrá que hacerse tarde o temprano y aliviar al Estado en cosas como esas, como se ha aliviado. Mira, por ejemplo, los choferes y los tripulantes de las ambulancias, del seguro, del ISSSTE, de la Secretaría, los vacunaron. Sí, son de alto riesgo. Ambulancias dan servicio privado, no los vacunaron, porque dan servicio privado. O sea, es que eso no tiene ningún sentido, Marta. O sea, el personal de salud, claro, aceptemos que pertenece al Estado de la regulación y que la rectoría del Estado es fundamental en la salud. Es que como que ya es historia de los fifís. Eso es lo que molesta mucho, ¿no? Pues dice yo no voy a juzgar intenciones, pero vamos a ver las cosas y vamos a tratar a todo el mundo igual, públicos y privados, porque todos hemos hecho. ¿Qué hubiera hecho el Estado sin los hospitales privados que atendieron COVID? No hubiera sido posible, ¿eh? Hubiera habido un colapso. Entonces, vamos a aceptar que hay medicina pública, que hay medicina privada, que todos debemos obedecer la rectoría del Estado, pero que el Estado debe tener consideración para todos. ¿Y los estados deben tomar sus propias decisiones? ¿Usted cree que es necesario desde el ámbito local? Mira, o sea, hay un presupuesto federal para casi todo, pero no es raro que los estados digan, es que México invierte muy poco en salud, a mí me toca muy poquito, entonces yo voy a usar recursos adicionales para hacer
adecuaciones en el hospital, tratar de comprar estos medicamentos. Yo creo que lo han hecho muchos estados y yo lo veo bien. Se dio, por ejemplo, en relación con fíjate, una cosa de la que hubo mucha crítica fue el uso de las pruebas de laboratorio. Pero ahí mucha fue la falla de los laboratorios estatales, ¿verdad? Que muchos laboratorios estatales simple y sencillamente no hicieron pruebas, ¿verdad? Y eso estuvo muy mal. Y eso fue culpa de los estados. Y ahora sí, para cerrar, 30 segundos casi, ¿nos viene la tercera ola encima, doctor Macías? Mira, eso depende de que podamos vacunar rápidamente. Si podemos vacunar muy rápidamente, creo que podemos evitarla, por lo menos en gran magnitud. Pero si no podemos vacunar, si seguimos vacunando muy lento porque no nos llega la vacuna, es muy posible que vayamos a tener una tercera ola intensa ahora o un poco más adelante, inclusive para el siguiente invierno. ¿Cómo qué tanto tendríamos que tener vacunado para contener? Por lo menos inmune al 60-70% de la población. Si ya son inmunes el 40% que ya se infectaron, pon tú, el 35%, nos falta vacunar unos 40 o 50 millones de mexicanos para que ya más o menos podamos poner esto en control. O sea que para fin de año, ¿salimos o no salimos? Pues ojalá. Ojalá que podamos vacunar muy rápido. Ni hablar, doctor Macías. No sabe cómo se lo agradezco. Qué gusto saludarlo y espero verlo en otra ocasión. Cómo no, muchas gracias por la oportunidad, Marta. Es un placer estar con tu auditorio. Cuídate. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.